rifles caseros, ¿por qué? Porque son hechos artesanalmente, no necesitan tecnología militar ni una maquinaria compleja. Ya, están hechos, la base de propulsión, base a nitrato de potasio y azúcar, que es el componente que impulsa estos cohetes. No tienen sistemas de dirección porque, ahora digo, son bastante caseros, ya por eso son bastante imprecisos, Y más allá de eso, lo que tienen los palestinos son fusiles Kalashnikov, lanzagranadas que los tenemos acá, los famosos RPG-7 rusos, y alguno que otro misil antitanque de las viejas generaciones, y granadas de mortero es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque la franja de Gaza está prácticamente aislada desde el 2002, ahí no te entra ni petardo, o sea, estos son más explosivos caseros. Y entra en la categoría de la guerra simétrica, donde tú disparas, y en la guerra simétrica no hay ni obediencia ni disciplina, sino iniciativa. Tú puedes disparar, pero esto tiene efectos devastadores. Es decir, la guerra simétrica, este tipo de guerra se ha visto desde la época romana, cuando los teutones atacaban las regiones romanas, etcétera, etcétera, ¿no? La resistencia rusa a los nazis, la resistencia en Afganistán, en Irak, donde si tú tienes un enemigo poderoso que no lo puedes enfrentar directamente militarmente, pero sí puedes a través de una resistencia como la que estamos viendo. Ahora, la respuesta israelí sí está siendo desproporcionada, que inclusive está siendo reconocida por los mismos militares norteamericanos el uso indiscriminado de las famosas bombas Paveway, que son bombas dirigidas... ¿Paveway? Paveway. Que son bombas dirigidas generalmente por láser, o sea, son las bombas inteligentes, que pueden ser lanzadas ya sean por drones, aviones o helicópteros a distancias que están fuera del alcance de la resistencia palestina. Ya, estas bombas son lanzadas y son guiadas generalmente por láser o satélites que tienen un margen de error de 1 metro. Ahora, lo terrorífico de estas bombas es que la más explosiva lleva cargas mínimas de uranio empobrecido. ¿Por qué? Supuestamente el uranio empobrecido te hace más expansiva la bomba, ya lo que para destruir fortificaciones. Pero al estallar, el uranio empobrecido es pirofosfórico. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay explosión, cuando el proyectil hace impacto, te produce una nubecilla de contaminación. Y eso te contamina el área, te contamina la gente. Se está usando también en las mismas bombas, ¿ya?, el fósforo blanco, que a la larga son armas. El fósforo blanco neto, puro, es decir, no es el fósforo que comúnmente la gente confunde, el fósforo que utilizamos en la cocina para encender la hornilla, ¿no es cierto? Exacto, ¿de acuerdo? Son bombas guiadas, la cabeza de esta bomba es un sistema de láser, que en cuanto se suelta la bomba, hay un segundo avión o un satélite que va dirigiendo la bomba hasta el blanco. Las aletas que ustedes ven son las que prácticamente le dan la precisión a este tipo de bombas. Y este tipo de bombas no solamente están llevando el TNT tradicional, están llevando las cargas de uranio empobrecido para hacer más expansiva la onda destructiva. Están llevando fósforo blanco, que es un arma química. Están llevando el napal, están llevando las bombas de combustión. ¿Napal se está utilizando? Napal se está utilizando y estamos viendo en toda la ofensiva israelí. Basta con ver quien sepa de armamento y pueda ver esas imágenes y cómo están actuando las bombas termobáricas. No es el hongo común que conocemos, sino es una especie de explosión hacia arriba, que obviamente supuestamente están utilizando para sellar los famosos túneles, ¿de acuerdo? Ahora, el problema está, por ejemplo, las bombas, se supone que están usando bombas termobáricas, las mismas que se han utilizado en los túneles en Afganistán por los norteamericanos. ¿Qué es la bomba termobárica? Es una combinación de combustible que con cierto tipo de químicos le hacen una onda expansiva continua, es decir, que te absorben todo el oxígeno que puedas encontrar dentro de un túnel. Y eso es una discriminación en cuanto a uso de químicos, porque eso es un químico poderoso. Wow, o sea, no es solo como te si sellan, tú sino que te quitan el oxígeno. bañaras con queroseno y gasolina, nubes de queroseno, gasolina, el ambiente. Ajá. Y eso tiene su... Sigamos, tengo 5 minutitos, Samuel, quiero aprovecharte al máximo. Y lo que más impresiona, por ejemplo, no entendemos por qué se está utilizando. Este es un obús que se llama el M109. Es un obús autopropulsado que pesa más de 20 y tantas toneladas, que te envía proyectiles de 155 milímetros a una distancia que superan los 30 kilómetros de alcance, ¿de acuerdo? Y son unas granadas que dispara, que son estas. ¿Las que estás mostrando tú? Estas granadas que disparan estos obuses, que son unos obuses o granadas terriblemente pesadas y de gran poder destructivo. Ahora, ¿por qué
Vean ustedes el tamaño de las granadas, ahí hay un soldado, un artillero israelí preparando las granadas. ¿Por qué se observa esto? Porque estos obuses, a diferencia de los misiles o cohetes o las bombas guiadas, tienen una precisión de unos 3 a 4 metros como máximo, y no sirven ni siquiera para destruir túneles. Están directamente, por lo que hemos visto, disparando hacia la población. Tienen la capacidad, uno de estos que te llega una manzana, te destruye la cuarta parte de toda una manzana, son terribles, y ese es un obús grande. Y entre otras cosas, el Merkava es el tercer de los tanques más pesados y poderosos en el mundo. El primero es el Leopard alemán, el segundo el Abrams norteamericano, y el Merkava usa una máquina de 65 toneladas, que tú necesitas algo más que eso para poderlo destruir. Y estos tanques que prácticamente te disparan un cierto tipo de munición, que no directamente se van al objetivo, sino en su trayectoria, la granada que es disparada por este tanque, van soltando en su trayecto submuniciones cargadas de dardos. Es decir, cuando tú quieres cubrir un área bastante grande con la munición para dañar a la mayor parte de las tropas enemigas, esta munición se va desintegrando según va llegando a su objetivo, es decir, va haciendo microexplosiones y te va expandiendo dardos. Y eso es lo que se están utilizando. Se está utilizando toda una tecnología que, para qué te cuento, dentro de Israel, que es toda una industria que se está probando ahí. Es una industria que se está probando ahí, que se está probando, y eso no solamente lo digo yo, lo dicen los mismos analistas de la OTAN. Además de que hay una desproporción en todos los sentidos. La Fuerza Aérea Israelí hace poco ha festejado 6 décadas sin rival en ninguna parte del Medio Oriente, así se juntan todos los países árabes. No pueden superar ni militarmente, ni profesionalmente, ni técnicamente a la Fuerza Aérea de Israel. Y amén de la utilización en extremo de los... Israel prácticamente es el pionero y está a la vanguardia en la utilización de los famosos drones, que no solamente te sirven de reconocimiento, es decir, los drones en Israel están siendo utilizados para determinar los blancos, para anunciar si las granadas, los misiles, las bombas guiadas han dado en el blanco, ¿no es cierto? Los drones también sirven para, en casos extremos de que tienes tú que ahorrar altitud para atacar determinados blancos donde tienes que bajar un poco. Entonces hay una gama tan grande que es la mejor en drones, es en Israel, que lo están utilizando, y los drones también te pueden llevar explosivos, cargas, etcétera, etcétera, y eso es lo que más se está utilizando, y son más letales, y son más difíciles de derribar porque son más pequeños, no necesitan piloto, y por tanto las maniobras que pueden hacer en campo de combates son mucho más fuertes, mucho más cerradas que los aviones de combate. Qué cosa. Y finalmente, para que la gente se dé cuenta, lo que tú ves acá, en esta parte inferior, es un cohete Grad de fabricación rusa. Estos cohetes Grad, algunos de estos los están utilizando los palestinos, pero no así el lanzador. Esto porque este tipo de lanzadores, el camión incluido, sería muy difícil de que entre a la Franja de Gaza, es un territorio muy bien vigilado por Israel. Pero sí los cohetes en forma casera pueden ingresar. Y lo que se hace en Palestina es improvisar las rampas de lanzamiento. Los cohetes Grad no son más que un derivado de los famosos cohetes Katushka que se han utilizado en la Segunda Guerra Mundial, que tienen un alcance máximo de 20 kilómetros. ¿Qué hacen? Casi de 20 kilómetros. Y la carga explosiva no es muy significativa. Es por eso porque la mayor parte de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos casi no sufren daños, porque el gobierno invierte en reforzar esas casas. Estos proyectiles, por ejemplo, más de medio metro no te pueden atravesar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por tanto, no tiene mucho poder, o sea, la desproporción es bastante grande. Y en comparación, que inclusive, aún siendo caseros, no teniendo mucho poder destructivo, pero sí han logrado burlar el que se consideraba el protector más grande de antimisiles que había desarrollado Israel en el mundo, que inclusive los Estados Unidos está a punto de comprar los sistemas, pero estos cohetes han sobrepasado prácticamente este sistema de defensa, que han dejado chiquito prácticamente al famoso Iron Dome, o sea, domo de acero que protegía las principales ciudades israelíes de los cohetes o los misiles. Estos que se perforan como si nada las paredes. Estos son misiles antiaéreos, es un sistema que ha creado en el cuadro de al lado, que ha creado Israel para proteger sobre la caída de los cohetes palestinos sobre las ciudades, especialmente del sur de Israel, sobre Sderot y sobre las ciudades del sur del desierto de Negev.
Pero aún así estos sistemas han resultado en alguna medida ineficaces contra los cohetes de corto alcance que están utilizando los palestinos. Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa son los misiles, que no se ha visto en manos de los palestinos, y otra cosa son los cohetes. El misil generalmente es un sistema muy avanzado que tiene un cerebro electrónico, un sistema de guía, y es más preciso, y lleva cargas realmente letales. En cambio el cohete es unidireccional, no tiene sistemas de dirección. Tú disparas y tienes viento en contra, vientos de costado o vientos de cola, lo que te lo hace impreciso. Los cohetes generalmente son de saturación, generalmente no llevan una carga muy importante. Samuel, mi última pregunta, tengo unos segundos nada más. Si son tan específicos estos cohetes, tan dirigidos, satélite, drones, todo, ¿no pueden evitar matar niños civiles? No, ese sería otro tema muy aparte, pero esta es una táctica que se ha venido empleando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando en abril de 1943 el llamado gueto judío, que era muy maltratado por los alemanes, se levantó y se usó la misma técnica, bombardearlos, meterles los tanques Panzer, etcétera, etcétera. Y es la técnica que se ha usado en Vietnam, en Afganistán. ¿Cuál es la técnica? La técnica es: yo te bombardeo, te destruyo la casa, tus niños y demás, si tú te metes o apoyas a la resistencia. Esa es una técnica que han usado todos, los rusos en Chechenia, los chinos en el Tíbet, etcétera, etcétera, los israelíes en Palestina. Esa es una técnica que todos han utilizado. Los norteamericanos, cuando alguna patrulla norteamericana era emboscada en Vietnam y les daban la paliza, ¿qué usaban? Los B-52 para devastar grandes poblados del norte de Vietnam y decirles: te va a pasar esto si sigues haciendo esto, o si sigues apoyando. Te voy a matar a tu pueblo. Te voy a matar a tu pueblo porque es algo ilógico lo que está pasando en la Franja de Gaza. Samuel, muchísimas gracias. Te he hecho correr, gracias. Pero has sido como siempre un experto en este tema. Mira, se acabó todo lo que has traído en este tiempo. Gracias, Samuel. A ti. Montaño. Pero así, tenerlo aquí en este programa. Vamos a aplaudir a bolivianos con unos logros, pero de primera. Dios premia